El economista Diego Borja fue asambleísta constituyente por Pichincha como candidato del movimiento Poder Ciudadano en alianza con la Izquierda Democrática. En el gobierno del presidente Correa desde diciembre del 2008 hasta la fecha ha sido ministro coordinador de la política económica, presidente del directorio del Banco Central y actualmente presidente de la Comisión Técnica Presidencial de la nueva arquitectura financiera internacional. Economista, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias, Alfredo. Economista, respecto a su salida del Banco Central, ¿tuvo algo que ver el decreto ejecutivo 941 mediante el cual el presidente de la República transfirió gratuitamente a la Corporación Financiera Nacional el 100% de las acciones del Banco Central en el Banco del Pacífico? Bueno, yo he dicho varias veces que el presidente de la República es la persona que tiene el absoluto derecho de incluir o excluir a los funcionarios que él crea conveniente. Evidentemente, yo creo que hay una diferencia entre nuestra visión de política económica, la que tuvimos nosotros por varios años, y la que hoy día existe en el Banco Central del Ecuador. Y eso ha sido público, el presidente lo conoce, los funcionarios lo conocen, los debates que hemos tenido internamente, eso es así. Entre otras razones, yo no era partidario de esa transferencia del Banco del Pacífico a la Corporación Financiera, incluso habíamos venido trabajando con la Corporación Financiera para que el Banco del Pacífico pueda cumplir determinadas funciones que el presidente adecuadamente las planteaba, como por ejemplo que el Banco del Pacífico sea ventanilla directa con el usuario y no la Corporación Financiera Nacional, para aprovechar incluso la cantidad de oficinas y de sucursales que tiene el banco. Eso sí, pero otra cosa es pasar la propiedad de un banco a otro banco, como es la Corporación Financiera, y también restarle del patrimonio del Banco Central al Banco Pacífico. Exacto, gratuitamente, porque eso significa una merma del patrimonio del Banco Central. Claro, efectivamente, e incluso nosotros habíamos sostenido en algún momento que había determinados límites para que un banco público como la Corporación Financiera, que es un banco que entrega crédito, etcétera, sea propietario de un banco comercial, a pesar de que es un banco de propiedad estatal. Entonces creíamos que eso era inconveniente, pero evidentemente quien define la política económica de acuerdo a la Constitución y a las normas es el presidente. Podemos mantener diferencias, pero él define la política económica. Usted participó en uno de los hitos históricos de la Revolución Ciudadana, la recompra de la deuda externa por el 30% de su valor nominal, así también como en afrontar la crisis financiera internacional del año 2009 mediante la repatriación de parte de la Reserva Monetaria de libre disponibilidad para apuntalar la producción nacional en el Banco Central. Y tuvo éxito. ¿Por qué entonces usted perdió la confianza del presidente o que hay decisiones presidenciales sobre la banca privada con operadores extranjeros de telefonía móvil con las cuales usted tampoco está de acuerdo? Bueno, yo ya lo digo, es decir, existen posturas diferentes en nuestra visión de política económica. Yo quiero decirle una cosa con claridad. El presidente de la República ha planteado una nueva función en la que nosotros hemos aceptado asumir un reto, que es una función tremenda. Es la constitución de la nueva arquitectura financiera regional, donde el Ecuador ha tenido las propuestas probablemente más importantes. Pero eso es distinto a lo que veníamos haciendo. Lo que veníamos haciendo, y eso es la razón por la cual colaboramos con el presidente de Correa y con el gobierno de la Revolución Ciudadana desde diciembre del 2008, como usted lo dice, estaba absolutamente a tono con lo que fue el proceso de la Revolución Ciudadana. Y déjeme decirle algunos hitos. Este proceso nace de un movimiento de indignados, precursor del movimiento mundial de los indignados, como fue el forajidismo, los forajidos. Este movimiento nace del enorme apoyo que le dio el movimiento social, el movimiento indígena, el movimiento de trabajadores, el movimiento de campesinos, el movimiento de pobladores. Esos fueron los fundamentos, las bases de este proceso, y estuvimos a tono en nuestra línea de política, en nuestra línea de política económica, en la Asamblea, en el gobierno, con eso. ¿Qué es lo que decimos nosotros ahora? Esos fundamentos profundamente ciudadanos, profundamente populares, no deben desvirtuarse. Y eso no significa solamente hacer un buen gobierno. Nadie podría desconocer las obras que ha hecho el presidente Correa. Pero ¿dónde está el desvirtuamiento de esos postulados? Para mí, lo fundamental tiene que ver con la raigambre, con la naturaleza ciudadana de este proceso. Algunas cosas. Por ejemplo, revolución agraria no existe. Existen incluso hechos
en el mundo agrario, en el mundo campesino sobre todo, y si no, ahí están las denuncias incluso que han hecho federaciones importantes como la Federación Ecuatoriana de Indios, la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral, donde incluso hay retrocesos. En algunas condiciones, el Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, entrega créditos a más del 10%, cuando en otros sectores se entrega a menos del 5%. Esos son elementos, por ejemplo, que para le quitan apoyo en esa área a un grupo industrial privado y extranjero. Sí, ese es un ejemplo, pero podría haber otro. Otro ejemplo, mire, el problema de la seguridad es menos policial y judicial. Evidentemente esas son acciones fundamentales del Ministerio del Interior, de la Comisión de Reforma del Consejo de la Judicatura, pero yo creo que el problema de la seguridad tiene más que ver con un tema de reforma urbana, que no se lo ha impulsado con la debida profundidad. Y eso, ¿a quién perjudica? Básicamente a una amplia ciudadanía que fue el fundamento. Otro ejemplo más, mire, hay una persecución a dirigentes sociales y populares, que yo creo que debe culminar. Eso no se debe continuar. Esos procesos no son convenientes para un gobierno, para una propuesta que, como la vemos en el plano internacional, sigue siendo una propuesta extremadamente progresista. Otro tema más, el asunto étnico. Nuestra Constitución dice claramente un Estado intercultural y plurinacional. Y yo creo que no ha habido avance en el tema de la constitución de la plurinacionalidad, y más bien hay una distancia muy fuerte con un movimiento indígena al cual esta Revolución Ciudadana debería volver a invitar a ser parte esencial de su proyecto. Pero yo le preguntaba algo respecto específicamente sobre el Banco Central, porque en una entrevista ayer en Diario del Comercio usted se refiere a que no ha estado de acuerdo con un mecanismo de transacciones bancarias a través de la telefonía móvil, que eso provocaría serios problemas a la dolarización. ¿En qué consiste ese proyecto? No, yo no digo eso, yo le aclaro exactamente qué es lo que ha dicho, por eso le pregunto. ¿A qué se refiere? Le ponía los otros antecedentes porque nuestra línea de política económica ha sido una línea que ha favorecido a los intereses mayoritarios. Yo recuerdo cuando el presidente Correa me invita a colaborar y tuvimos una conversación en la base aérea de Quito, yo le había señalado que lo fundamental en ese momento de crisis del año 2009 era tomar medidas donde lo más lejano sea un paquetazo, donde lo más lejano sea cargar nuevamente a la población con el grueso, con lo duro de la crisis, como lo había hecho el neoliberalismo, y eso se alcanzó. Entonces, pero eso sí se ha hecho ahora con el último paquetazo, porque realmente se aumentan los costos de producción y al aumentarse un costo de producción se lo traslada al consumidor. Mire, esa distinción que le planteo es la que mantuvo nuestra línea en el Ministerio Coordinador y en el Banco Central. En ese contexto yo digo, por ejemplo, es totalmente inconveniente entregar un proyecto tan importante que lo impulsamos nosotros como es el del dinero móvil para que lo maneje un banco privado y un operador de telefonía móvil que tienen la mayoría del sistema de banca privada y de telefonía móvil. Eso sería constituir un oligopolio. O sea, no sería con todos los bancos, sino exclusivamente con un banco determinado y con un operador determinado. Es que en un contexto en el cual usted tiene operadores con distinto poder, uno mucho más grande y otros más pequeños, y recordemos que este banco que hago mención es el 40% del negocio bancario. O sea, estamos hablando de la mayoría. En el contexto de que hay dominancia y mayor poder, así usted diga que todos pueden participar, el que participe es el que mayor poder tiene. Por eso hemos sido partidarios de que el monopolio, la exclusividad en el manejo del dinero móvil sea del Banco Central, porque es además el organismo que le corresponde en términos de emisión de dinero virtual, como es el de la billetera. Por eso móvil. Entonces ya no va a ser así, entregar a un banco privado. Va a haber un cambio entonces, va a ser a través de un banco privado ahora. Sí, nosotros habíamos planteado incluso por resolución de directorio que eso se mantenga en el Banco Central, pero ha habido mucha presión, y eso es lo que estamos señalando nosotros, que sería inconveniente ceder a esas presiones, porque eso sería volver a un esquema que ya fue superado en los años 20 cuando se constituyó el Banco Central. Una línea de política económica de esa naturaleza sería distinta a la línea que nosotros impulsamos en total afinidad con ese fundamento del movimiento ciudadano, del movimiento popular que le dio origen al gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora, usted tiene la misma edad de Rafael Correa, también es economista, igualmente obtuvo un masterado en Lovaina, asimismo fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Católicos. ¿Usted conoce a Rafael Correa desde esa época? ¿El poder lo ha cambiado a Correa?
él está cambiando la revolución. ¿Cuál es la relación que ha habido entre los dos o ha sido distante? No, mire, mi relación con el presidente Correa ha sido no solo de amistad, sino de compañerismo y de franqueza. Yo tuve una conversación con el presidente el 12 de agosto, si no me equivoco, donde yo le decía que en el momento incluso en el que haya mayores críticas a su gobierno y si yo tendría que retirarme, yo se lo diría. Y se lo diría de una manera frontal, directa, y además no nos iríamos a entregar en los brazos de una oposición que no da pie con bola, porque eso también hay que señalarlo. El gobierno ha tenido avances inmensos también porque hay una oposición mediocre en el país, ¿verdad? ¿Qué estamos nosotros señalando? Que los fundamentos principales de esta revolución ciudadana no pueden burocratizarse. Mire, yo creo que lo que se está... ¿O se está burocratizando o está ocurriendo una desciudadanización, como dice Alberto Acosta? Es que es lo mismo. De que hay una concentración de poderes en el presidente. ¿Está ocurriendo eso? Mire, es lo mismo, porque el momento en el cual usted solamente se centra en la producción de información oficial, digamos, lo que señala la última cadena, ¿quién puede negar, o la última propaganda, quién puede negar los avances en carreteras, en la readecuación del ferrocarril, en la construcción del puente Bahía San Vicente? Eso es evidentemente avances inmensos que ha tenido el gobierno, pero nosotros decimos, no basta eso. Hay que hacer otras cosas más, porque el propio presidente Correa y la Revolución Ciudadana le han puesto al Ecuador en otro nivel. No estamos de ninguna manera teniendo como referencia un pasado insepulto. No, nosotros debemos tener como referencia un futuro luminoso. Ahora, sobre ese futuro, la participación ciudadana es crucial. Sobre ese futuro, Lenín Moreno, hablando sobre su retiro de la política, el retiro de Lenín Moreno, aquí en Contacto Directo, dejó registrado lo siguiente acerca de la Revolución Ciudadana. Veamos. Y yo creo que es una confusión el pensar de que los seres humanos somos los indispensables en los procesos de revolución. Es la ciudadanía entera, la ciudadanía toda, que en un momento determinado se alinea como un alineamiento astral con un gobierno que corresponde a sus aspiraciones. El poder es una situación no deseada, Alfredo, no deseada, y así debe ser, de la cual uno tiene que zafarse lo más pronto posible. Y el momento en que esté en él, pues aprovecharlo para servir, como estamos haciendo dentro de la Revolución Ciudadana. Si es que hay algunos aspectos en los cuales la revolución se puede haber desviado, pues habrá que reenrumbarlos y continuar los procesos en los cuales hemos tenido éxito. ¿Cree usted lo mismo, que es posible todavía ese enrumbamiento, o cree que ya no hay marcha atrás, es irreversible este proceso? Mire, yo creo que no solo es posible, sino que creo que es posible y que es indispensable. Mire, yo creo que es fundamental que corrientes como la que representa Alberto Acosta, como la que representa el movimiento indígena, como la que representan los ciudadanos que quieren tener una expresión democrática, libre, a través de los propios medios de comunicación del gobierno. Expresiones donde no solo sea importante la producción de bienes materiales, sino la producción simbólica de significados, el acceso de los jóvenes a las posibilidades de tener frecuencias, programas, etcétera. Es decir, una expresión ciudadana que no sea solamente una expresión oficial. Y por eso nosotros decimos que aquí lo que constituye es un frente que nosotros le hemos llamado el Frente del Poder Ciudadano, para sostener los orígenes de este proceso de cambio profundo, radical, de profunda transformación, ¿no? Para sostener y evitar que nos suceda lo que a otras realidades le ha sucedido en el mundo. Recordemos qué pasó con el PRI. El PRI nace de una revolución agraria profunda, pero en un momento determinado se convierte en un partido de caciques, donde incluso los afiliados, los militantes, los dirigentes de esa propia organización, como sucede en algunos casos, militantes, fundadores, participantes esenciales de Alianza País, han sido dejados de lado en beneficio de ciertos caciques que tienen obviamente otros intereses, otra ideología, otra postura que ha sido lejana a la de la Revolución Ciudadana. Economista, finalmente, ¿cree usted compatible con una revolución ciudadana y democrática la existencia de un poder presidencial como un poder superior que le impone su voluntad a los otros poderes del Estado, contraviniendo la Constitución aprobada por el pueblo soberano? No, pues o sea, la respuesta evidentemente es no. Y acá hay que señalar, el presidente Correa es un actor político de peso. Es un presidente extremadamente fuerte, tiene una presencia extremadamente alta, pero evidentemente en ningún proceso de cambio social basta una figura, por más importante que ésta sea. Como bien señala el vicepresidente Lenín Moreno, la tarea del cambio social es una tarea de los ciudadanos y en democracia. Aquí lo que hay que rescatar es esa palabra, profunda democracia,
donde tenga un papel la democracia representativa en el Congreso y en los órganos que corresponden, pero también donde tenga un papel la democracia directa, la democracia deliberativa, la democracia participativa, donde los sujetos sociales, o sea, los ciudadanos en general, puedan no solo opinar libremente, sino ejercer el poder. Economista, le agradezco su participación en Contacto Directo.